Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la literatura apocalíptica, sus peculiaridades hermenéuticas. Y cuando hablamos de literatura apocalíptica, estamos hablando de dos libros en especial. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento y obviamente el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Sin embargo, dentro de los profetas, sobre todo Isaías y Zacarías, hay ciertos segmentos, ciertos pasajes que parecen pertenecer a este tipo de literatura y lo mismo podemos afirmar de los evangelios en el Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de Mateo. Los eruditos debaten y discuten si ahí estamos hablando de literatura apocalíptica como tal o estamos hablando de algo incipiente, de un momento de transición entre los profetas y la literatura apocalíptica. Pues bien, lo primero que vamos a hacer sobre este tema es hablar de las generalidades de este tipo de literatura. Su origen. Según algunos eruditos, la literatura apocalíptica surge a partir de los profetas, es decir, de los oráculos proféticos. Y esto debido a que si uno lee Apocalipsis, esto se parece mucho al profeta Zacarías. O si uno lee Daniel, que también es contado dentro de los profetas, según algunos autores, pues se va a parecer mucho a los profetas. Sin embargo, podemos señalar grandes diferencias. Una de ellas, por ejemplo, es que si bien es cierto, los profetas utilizan un lenguaje figurado, ese lenguaje figurado pertenece a esta creación. O sea, ellos hablan, por ejemplo, de una higuera, hablan de un olivo, hablan de una viña, hablan de una serpiente, hablan de un león, etcétera, siempre perteneciendo a esta creación. Cuando uno entra a leer Apocalipsis o cuando uno va a leer Daniel, se da cuenta que las imágenes que ahí se presentan no pertenecen a esta creación. Ahí hay dragones, ahí hay bestias con 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera. Y obviamente entonces eso ya trasciende. Además de eso, los profetas hablan de un futuro. Ese futuro pertenece a esta creación. Hablan de un futuro donde la justicia existe. Sin embargo, Apocalipsis es más metafísico, trasciende a la realidad tangible. Cuando Apocalipsis habla de cielo nuevo y tierra nueva, está hablando de una realidad completamente distinta. Finalmente, los profetas son predicadores. Ya habíamos visto eso cuando veíamos la literatura profética. Los profetas son predicadores. Sus oráculos luego son compilados y quedan por escrito. Esto lo hacen sus discípulos. Sin embargo, el autor apocalíptico es un literato. Él crea una obra escrita. Por eso es que Apocalipsis tiene un orden muy bueno, de principio a final. Y lo mismo podemos decir de Daniel, que es un quiasmo perfecto, por lo menos en su primera parte. Según otros autores, entonces, la apocalíptica no proviene de los profetas, sino de los libros de sabiduría. Y esto es porque también vamos a encontrar varias similitudes entre Apocalipsis y ese tipo de literatura. Las imágenes que se presentan, por ejemplo, en Job, donde se habla del Leviatán, del Behemoth, o sea, todas esas ideas podemos nosotros trasladarlas igualmente a Apocalipsis. La bestia del capítulo 13, el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis, están obviamente relacionados a esta figura mítica del Leviatán que se presenta allá en el libro de Job. Vamos a concluir diciendo en este curso que Apocalipsis o la literatura apocalíptica realmente evoluciona a partir de los dos géneros literarios. Tiene tanto de la profética y tanto de la sapiencial, pero se distingue de ellos en muchos aspectos como para no hablar del mismo género. En segundo lugar, hablemos un poquito acerca del contexto. Y en cuanto al contexto, también tenemos una diferencia enorme. Tanto la literatura sapiencial como la literatura profética surgen porque el pueblo de Dios está en oposición, en rebeldía, en pecado, porque desobedece la ley de Dios. Oseas predica, Amos predica, porque el pueblo ha abandonado la ley de Dios y entonces anuncia la destrucción y también anuncia un futuro glorioso. Sin embargo, Apocalipsis surge en un contexto muy diferente. Aquí el pueblo de Dios es fiel y sin embargo sufre persecución.
En Daniel, Daniel y sus amigos son leales a la ley de Dios y se juegan la vida por lo mismo. En el caso de Apocalipsis, la iglesia es fiel. Es verdad que en los primeros 3 capítulos, o más específicamente, capítulo 2, capítulo 3, el Señor Jesucristo reprende a varias comunidades cristianas. Sin embargo, en término general, esas comunidades cristianas son fieles a la palabra de Dios y sufren persecución o están a punto de sufrir persecución. Y entonces la ocasión precisamente es esa persecución, pero no la persecución en sí. Al Señor no le preocupa tanto que el pueblo de Dios sea perseguido. Esas persecuciones son hasta necesarias, porque son parte de la disciplina del Señor, son lo que fortalece a la iglesia, la hace pura al mismo tiempo. Creo yo que en el presente vivimos un tiempo de decadencia moral, precisamente por eso, porque la iglesia en cierto sentido reina en estos días, tiene una tranquilidad enorme y entonces la moral, la ética del pueblo de Dios se rebajan bastante. En un momento de persecución, generalmente la ética sube y la persecución tiene sus cosas buenas. Sin embargo, la persecución puede también causar la caída del cristiano y creo yo que este es el problema. Lo que está preocupando al autor de Apocalipsis, en este caso Jesucristo o Juan, que es el secretario, es que los hermanos puedan caer en idolatría, ante la persecución, volver atrás, regresar, negar a Jesucristo. Y negar a Jesucristo en el contexto de Apocalipsis implica rendirle culto a la imagen del emperador o a las imágenes imperiales, lo que significa quemar incienso en frente de los ídolos. Idolatría, en todo el sentido de la palabra. El Apocalipsis entonces advierte que quien piense siquiera adorar a la bestia sufrirá el castigo de Dios. En cuarto lugar, hablemos del propósito. El propósito de Apocalipsis no es tanto predecir, sino crear una cosmovisión espiritual, una visión alternativa de la realidad percibida por el mundo. El mundo tiene una manera de ver la realidad, tiene una manera de valorar las cosas. Y va a valorar lo material por sobre lo espiritual. Va a hablar de teología de la prosperidad, tema favorito del mundo. Va a hablar del poder de los gobiernos. Apocalipsis pretende quitar esa mascarada, quitar la máscara que cubre la realidad tal y como la ve el mundo y que la iglesia pueda tener una visión muy diferente de la realidad. El mundo se asombra ante la bestia, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y que una de sus cabezas fue herida de muerte y revivió, y el mundo completo se va tras la bestia y dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sin embargo, el cristiano fiel tiene una visión diferente de esa realidad. Sabe que quien reina es Dios. Sabe que la bestia, el mundo, el falso profeta, el dragón, son en realidad usurpadores, imitadores. Entonces, la idea de Apocalipsis, y Apocalipsis en griego quiere decir revelar, es quitar ese velo que cubre la realidad para que yo la vea tal y como es. Realmente el imperio es una bestia. Realmente la ciudad eterna es una gran ramera que está sentada sobre la bestia. Realmente el mártir, el que dio su vida, es el que ahora reina por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de sus peculiaridades y esto con respecto a la exégesis o hermenéutica, que es el tema que ahora tenemos presente. En primer lugar, el Apocalipsis va a tener un lenguaje figurado. Apocalipsis 1.1 utiliza en griego el verbo semane, que viene de semaid, lo cual implica que el Apocalipsis no debe interpretarse de manera literal. La idea que se presenta aquí es que Jesucristo envía esta revelación a sus siervos por medio de su siervo Juan. Y el verbo que se utiliza para esta acción es semaino. Y semaino quiere decir hacer un tipo de mímica, es decir, dar a entender, ¿no? Como actuaría un mimo, por ejemplo. De hecho, este mismo verbo es el que se utiliza en cierta ocasión en Juan cuando Jesucristo extiende los brazos y da a entender con qué tipo de muerte habría
ser muerto. O lo mismo en el capítulo 21, cuando da a entender con qué muerte Simón Pedro habría de glorificar a Dios. También aparece en Hechos de los Apóstoles relacionado con el profeta Agabo, cuando él daba a entender que una gran hambre iba a venir sobre todo aquel territorio. Entonces, en el mismo inicio de Apocalipsis, nosotros entendemos que su lenguaje no va a ser directo, literal, sino que va a ser figurado. Predicciones. Apocalipsis está lleno de predicciones y habla de un futuro. Pero cuidado, porque es el futuro desde la perspectiva del autor, no de la nuestra. Cuando decimos que Apocalipsis está hablando del futuro, tenemos que entender que Apocalipsis fue escrito más o menos por el año 95, según la mayoría de autores del siglo primero. Y entonces está hablando de un futuro. Sí, de un futuro del autor, de la audiencia original, no de nuestro futuro. No tenemos nosotros por qué creer, per se, que el Apocalipsis está hablando de nuestro futuro. No, es del futuro de la iglesia a la cual él fue enviado. Imágenes. Apocalipsis utiliza muchas imágenes, lo cual es coherente con su propósito, revelar la realidad de las cosas tal y cuales éstas son. Entonces, decíamos en el capítulo 13, presenta al imperio o al emperador con la imagen de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué utiliza esa imagen tan grotesca de la realidad? Bueno, esto es porque en el ambiente secular nosotros tendemos a ver a los imperios como algo bueno. Tendemos a ver a los gobiernos como libertadores. Tendemos a ver nosotros a la sociedad política como algo positivo para nosotros. Muchas veces eso no es verdad. Muchas veces todos estos sistemas van contra los propósitos de Dios para la creación. La mejor manera de quitar el velo es hablarnos de estas cosas en sentido de imágenes. Por ejemplo, la bestia exige ser adorada. Ahí en el capítulo 4 aparece el verdadero digno de adoración, el que está sentado en el trono, delante del cual los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y las miriadas de ángeles están constantemente adorando. En el capítulo 5 se presenta al cordero que fue inmolado, pero al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá. Entonces, todas estas imágenes hacen que uno capte la realidad tal y cual esta es. Jesucristo es el único digno de revelar el futuro. Jesucristo es el único digno de tomar el libro, abrir sus sellos y mostrar qué es lo que está escrito con respecto al futuro. Futuro de la audiencia original, obviamente. Esas imágenes entonces sirven a ese propósito de crear esta realidad alternativa para que yo pueda vivirla. Aquí no estamos hablando de una realidad fantasiosa. Es verdad que las imágenes son fantasiosas, pero lo que Apocalipsis pretende no es que yo tenga una película en 3D de esa realidad y que sea tan fantasiosa como El Señor de los Anillos, sino que a través de todas esas imágenes yo pueda captar la realidad tal y cual esta es. El imperio es una bestia. La ciudad eterna es una gran ramera. La religión imperial es un falso profeta, es una bestia que tiene 2 cuernos, tiene la apariencia de un cordero, pero cuando abre la boca habla como dragón. Entonces, si yo identifico la realidad tal y cual esta es, sé que adorar una imagen no es simplemente un acto de lealtad hacia el imperio, no es simplemente un acto de veneración a un símbolo patrio, como puede ser una bandera, como puede ser la participación de un himno, sino realmente es rendir pleitesía a aquello que se opone a los planes de Dios. Y finalmente, el mensaje. En Apocalipsis, Dios nunca habla. Generalmente él usa intermediarios para comunicar su mensaje. Los mensajes dados por Jesús o los ángeles son advertencias en vez de predicciones, lo cual indica que a Dios le interesa mucho más el presente de la iglesia, su fidelidad a la palabra, su fidelidad a Dios y no tanto comunicar misterios futuros. Apocalipsis no está tan interesado en que la iglesia sepa cosas que han de venir, sino que la iglesia permanezca fiel a pesar de la gran persecución que se ha desatado contra ella. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. No olviden suscribirse a mi canal y dar un like al video si les ha gustado.